Nuestro buen Padre Celestial, en el nombre bendito de Cristo Jesús, nosotros nos congregamos en este lugar para estudiar tu palabra, Señor, para estudiar también los registros inspirados del Espíritu de profecía, que para nosotros, Señor, son fuente de luz con relación a nuestra historia y con relación con el mensaje que tú has dispuesto para nosotros. Por la fe en Cristo Jesús, en su nombre, te pedimos que nuestras mentes, nuestros corazones sean iluminados y transformados por medio de la contemplación de Jesucristo a través de tu palabra, Señor. Háblanos en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La justicia de Cristo y el mensaje del tercer ángel tienen una relación muy, pero muy estrecha e importante. Ya lo decíamos en una de las citas que compartíamos con ustedes el día lunes, lo siguiente: dice la sierva del Señor, ustedes pueden constatarlo, por ejemplo, en la página o en el periódico Review and Herald de 1 de abril de 1890. Ella escribió lo siguiente en relación con la justicia de Cristo y el mensaje del tercer ángel. Ella escribió de esta manera: varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado, noten la respuesta de la señora White: es el mensaje del tercer ángel en verdad. Noten, el mensaje de la justicia de Cristo, ella lo comprendió como el mensaje del tercer ángel en verdad. Vamos a Apocalipsis capítulo número 14 para darnos cuenta acerca de lo que la Escritura designa como el mensaje del tercer ángel. Apocalipsis capítulo número 14, allí vamos a encontrar con claridad cuál es el contenido del mensaje del tercer ángel. Dijimos que el mensaje del primer ángel descubría las falsas enseñanzas del sistema religioso que Satanás utilizará en el tiempo del fin para engañar a los moradores de la tierra, llamado este sistema Babilonia. Y como el mensaje del primer ángel la descubre, el mensaje del segundo ángel proclama su caída. Y el mensaje del tercer ángel sigue diciendo en Apocalipsis capítulo número 14 versículo 9 lo siguiente. Vamos a leer allí, dice así: y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz. Noten que estos mensajes han de ser predicados y anunciados a toda nación, pueblo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que este mensaje del tercer ángel tiene como destino o destinatario todos los moradores de la tierra y anuncia a gran voz lo siguiente: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Noten que en el capítulo número 13 de Apocalipsis, la bestia que sube de la tierra hace imagen a la bestia que subía del mar. Y cuando construye una imagen de la bestia que Apocalipsis 13 menciona como subiendo del mar, entonces esta bestia, esta imagen de la bestia, hace que todos los moradores de la tierra, grandes y pequeños, libres y siervos, no puedan ni comprar ni vender, sino el que reciba, ¿qué cosa? La marca de la bestia en su frente o en su mano derecha. Ninguno puede comprar ni vender, sino el que adore a la bestia y a su imagen. Y entonces la Escritura, diciendo eso, quiere comunicar que en el final de los tiempos Satanás levantará sus instrumentos religiosos y políticos en una unión entre religión y Estado, entre religión y política, que se levantan con la intención de someter todas las conciencias individuales sobre la faz de la tierra. Y en este escenario, cuando Satanás intenta forzar las conciencias de los moradores de la tierra, entonces
sale el mensaje del tercer ángel anunciando acerca del verdadero peligro de recibir la imagen o la marca de la bestia en la frente o en la mano. ¿Cuál es el peligro de recibir la marca de la bestia según el mensaje del tercer ángel? El peligro, de acuerdo al versículo número 10, es que aquel que reciba la marca de la bestia en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira. Entonces, el tercer ángel anuncia a los moradores de la tierra que hay algo más temible que la muerte que promete la bestia. La bestia promete muerte a través del hambre, de la persecución. La bestia promete muerte al que no la adore y reciba su marca. Sin embargo, el tercer ángel de parte de Dios promete que aquel que reciba la marca de la bestia recibirá algo más temible que la muerte con la que la bestia amenaza. Recibirá el derramamiento de la ira de Dios, que ha sido vaciada pura en el cáliz de su ira. Y es lo que el Señor Jesús había dicho en los evangelios. No temáis a aquellos que matan, ¿qué cosa? El cuerpo, sino temed a aquel que puede lanzar el cuerpo y el alma, diciendo Jesús, no temáis la persecución humana que pueden darle fin a la vida en esta tierra, temed a aquel que puede dar muerte eterna. Entonces el mensaje del tercer ángel anuncia que quien reciba la marca de la bestia recibirá la muerte eterna en el día en que el Señor retribuya con justicia la merecida paga del pecado a los moradores de la tierra. Y entonces, como parte del mensaje del tercer ángel, como parte fundamental del mensaje del tercer ángel, se encuentra el versículo número 12. Es parte fundamental del mensaje del tercer ángel, el versículo número 12 de Apocalipsis 14. Noten ustedes que el primer mensaje del primer ángel, o el mensaje del primer ángel, anuncia la llegada del juicio de Dios sobre los moradores de la tierra. El juicio de Dios, el comienzo de su juicio. El mensaje del tercer ángel termina diciendo lo siguiente, como si fuese una sentencia de parte del cielo, de parte de Dios, acerca de la terminación de su juicio. Como si el juicio estuviese terminando, Dios emite una sentencia acerca de su pueblo. ¿Y cuál es la sentencia de Dios acerca de su pueblo? En Apocalipsis 14:12. Dice así: aquí está la paciencia de los santos. La pregunta es, ¿en dónde se encuentra la paciencia de los santos? Se encuentra en el contexto de un mundo que tiene solamente dos opciones. O adora a la bestia para continuar con vida y evitar su persecución, o adora a Dios con toda probabilidad de muerte y persecución de parte de la bestia. Solamente dos opciones: los que adoran a Satanás y a su bestia y reciben la marca de la bestia en su frente o en su mano, acarreando la ira de Dios sobre ellos, o los que adoran a Dios, los que temen a Dios y acarrean la muerte que la bestia, con la que la bestia amenaza. Entonces, solamente dos opciones. El mundo está entre dos polos: la adoración a la bestia o la adoración a Dios. ¿Cuál es nuestra alternativa? ¿Cuál será nuestra decisión? Bueno, el mensaje del tercer ángel termina diciendo que en este contexto en el cual el mundo se verá entre la decisión de adorar a la bestia o de adorar a Dios, hay un pueblo que tiene la paciencia de Jesucristo. Es un pueblo del cual Dios declara: aquí está la paciencia de los santos. La perseverancia, la paciencia, la fe que soporta la tribulación y en medio de las amenazas de persecución se
queda con la opción de adorar a Dios. Aquí está la paciencia de los santos. Ahora mira cómo termina el mensaje del tercer ángel. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Noten, este texto ha sido históricamente muy significativo para la iglesia adventista. Y durante los primeros años de la formación de la iglesia adventista, desde 1844 y sus postrimerías hasta 1888, la iglesia adventista experimentó dentro de su enseñanza, dentro de la teología y las predicaciones y los discursos de los pastores que iban a los seminarios para entrenarse como hábiles debatientes, la iglesia adventista experimentó un sobreénfasis en la primera parte del versículo número 12. La primera parte del versículo número 12 dice, los que guardan los mandamientos de Dios. La iglesia experimentó un sobreénfasis en este punto. La iglesia adventista experimentó un sobreénfasis en la predicación de la ley, en la necesidad de honrar la ley, en la necesidad de guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué mandamientos? La iglesia sostenía que eran los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. Y este sobreénfasis hizo que la iglesia dejara de lado, perdiera de vista la otra parte del versículo que habla acerca de ¿qué cosa? Habla acerca de la fe de Jesús. Entonces, en 1888, cuando ocurrió el Congreso de la Asociación General en Minneapolis, los que venían de California, ¿quiénes eran? Waggoner, el pastor Waggoner, el pastor Jones, Elena de White y su hijo Willie White, traían un mensaje, específicamente Waggoner y Jones traían un mensaje para la iglesia. Ayer lo leímos en Testimonios para los Ministros, página 91, continúa hasta la página 97, traían un preciosísimo mensaje que Dios había ordenado que se diera a su pueblo. ¿En qué consistía este mensaje? Este mensaje debía, ¿qué cosa? Exaltar la segunda parte de este versículo. Debía exaltar a Cristo como el Salvador que perdona los pecados. Cristo como el Redentor de los pecados. Cristo como el Salvador exaltado. La justicia de Cristo y que viene solamente de Cristo. Ahora, ¿por qué era importante que la iglesia recibiese este mensaje? El mensaje de 1888, si ustedes lo ven aquí en Apocalipsis capítulo 14, ¿cuál es la función bíblica que iba a tener el mensaje de la justicia de Cristo, comprendida como el mensaje del tercer ángel? Si ustedes siguen leyendo, después de decir el versículo que aquí están la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, después de decir eso, la Biblia dice lo siguiente, fíjense esto, versículo número 13 y versículo número 14. Inmediatamente después del mensaje del tercer ángel, miren lo que sucede. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Estos muertos que mueren en el Señor, ¿de qué van a morir? De la persecución de la bestia. ¿Por qué? Porque son muertos que mueren en el Señor, que han escogido lo que el tercer ángel, es decir, han creído en el mensaje del tercer ángel, han preferido la adoración a Dios, han rehusado la marca de la bestia y mueren ¿cómo? Mueren perseguidos. Pero estos que mueren perseguidos, anhelando y aguardando la venida del Señor, son bienaventurados porque mueren en el Señor. Y de ellos se dice, sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. Noten, mueren en el Señor y no solamente mueren en el Señor por causa de la persecución, sino que sus muertes y sus vidas dan testimonio aun cuando ellos están muertos. Como dice Apocalipsis capítulo 12 versículo 11, y estos le han vencido
por la sangre del Cordero. ¿A quiénes han vencido? A Satanás. Los siervos de Cristo vencen a Satanás por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. ¿Ok? Entonces ahora miren esto. Después de decir eso, inmediatamente, miren lo que dice el versículo 14. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar te es venida, porque la mies de la tierra está madura. Entonces miren esto. Inmediatamente después de terminar el mensaje del tercer ángel, de hablar sobre la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, inmediatamente después viene la declaración de la consecuencia de los que siguen el mensaje del tercer ángel. ¿Qué pasará con ellos? Algunos de ellos morirán, pero descansarán en el Señor y su testimonio seguirá con ellos. E inmediatamente después de hablar de las consecuencias de los que le hacen caso al mensaje del tercer ángel, ¿qué viene? Viene la visión de la venida de Cristo a la tierra como un rey con una corona de oro sentado en su trono y tiene en su mano un instrumento afilado, una hoz, para cosechar el trigo que se va a recoger en el granero celestial. En otras palabras, después del mensaje del tercer ángel, inmediatamente ocurre la visión de la venida de Cristo. Así que la pregunta es, de acuerdo a Apocalipsis, capítulo 14, ¿cuál es la función, según el libro de Apocalipsis, del mensaje del tercer ángel? La función de este mensaje es preparar el trigo, la mies, para que esté madura para la cosecha que hace Cristo cuando viene a esta tierra. El mensaje del tercer ángel es lo que hace madurar al trigo para que el trigo pueda ser recogido por Cristo y ser llevado ¿a quién? ¿Ser llevado a dónde? Al reino celestial. En otras palabras, el mensaje del tercer ángel tiene como función preparar al pueblo de Dios en la tierra para que sea trasladado al reino de los cielos en vida. Para que sea trasladado en vida. Y esto es lo interesante. Lo interesante es que según la Biblia, según la palabra de Dios, este grupo que es trasladado en vida, que recibe el nombre de los 144,000, de acuerdo a su comprensión y su aceptación por la fe del mensaje del tercer ángel, son preparados para no morir, sino ser llevados vivos, trasladados de la tierra al cielo cuando Cristo Jesús venga por segunda vez. Entonces, si este mensaje del tercer ángel tiene como función preparar al pueblo de Dios para que sea trasladado vivo al reino de los cielos, este mensaje es de la más elevada importancia. Comprender este mensaje es necesario, porque es el mensaje que hace que yo, que espero la venida de Cristo, esté preparado para ser trasladado a los cielos sin conocer la muerte. Es demasiado importante. La pregunta es entonces, ¿cuál es el contenido de este mensaje? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata este mensaje? A ver, permítanme decirles que este mensaje debe ser un mensaje centrado en Jesucristo. Ya Elena de White lo decía, el mensaje de la justicia de Cristo es el mensaje del tercer ángel. Ya lo leímos. Ahora bien, este mensaje tiene que ser un mensaje
que la humanidad nunca antes había conocido. ¿Por qué razón? Porque este mensaje se da al pueblo de Dios que ha de ser preparado para el tiempo del fin, para que sea trasladado. Así que este mensaje tiene como función principal preparar a este pueblo durante el tiempo del fin. Así que no puede ser un mensaje que anteriormente había sido impartido a la iglesia o al pueblo de Dios, sino específicamente en el contexto del tiempo del fin. Ahora entonces, ¿cuál es este mensaje? Vamos a leer nuevamente la declaración que encontramos en Testimonios para los Ministros, página 91 y a la 97. No lo vamos a leer todo, solamente vamos a leer lo más importante. Vamos a leer lo más importante de este mensaje. ¿Cómo es que este mensaje, de qué se trata el contenido de este mensaje? Vamos a leerlo. Testimonios para los Ministros, página 91, y vamos a leer hasta los primeros párrafos de este testimonio. Dice así: ok, muy bien, Testimonios para los Ministros, página 91. Dice así la sierva del Señor: en su gran misericordia, este es el contenido del mensaje, miren cómo Elena de White lo cataloga. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. ¿De qué se trata? Vamos a prestarle atención. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. ¿Por qué tenía que presentar? ¿Por qué tenía que presentar en forma más destacada al sublime Salvador? Porque en sus primeros años la Iglesia Adventista había experimentado, ya lo dijimos, un sobreénfasis en la primera parte del versículo 12 de Apocalipsis 14, los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, este mensaje va a ser preponderancia, va a elevar la segunda parte del versículo, la fe de Jesús. Así que va a exaltar, va a destacar sobre el pueblo de Dios la importancia y preponderancia del sublime Salvador. Ahora noten, ¿qué presentaba este mensaje? ¿Cuál era su contenido? Presentaba la justificación por la fe. Ahí está. Noten el término. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Noten cómo llama Elena de White aquí a Jesucristo. Lo llama garante, y ya vamos a ahondar un poquito más sobre eso. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Ahora, ¿qué era lo que pasaba en la teología? En la teología de los predicadores y pastores líderes adventistas durante 1888. La teología de los pastores y predicadores adventistas se había tornado peligrosamente legalista. Los pastores y líderes adventistas enfatizaban la necesidad de guardar la ley de Dios, de respetarla, de incluso sentir la necesidad de guardar esta ley antes incluso de ir a Cristo. Eso es lo que ellos llamaban como el arrepentimiento previo a la aceptación de Cristo Jesús. Y esta teología, en su sobreénfasis sobre la ley de Dios, había hecho que el testimonio de los adventistas del séptimo día fuese conocido en el mundo contemporáneo cristiano como aquellos que hablan solamente de la ley. Pues este mensaje tenía como propósito traer a Cristo de una manera especial, la fe de Cristo, la fe en Cristo como la única forma posible en que el ser humano puede guardar los mandamientos de Dios. ¿Y de qué manera se presentó la justificación por la fe o la fe en la justicia de Cristo en aquel congreso? Voy a leer para ustedes, a partir de este momento, algunas de las declaraciones
de los pastores Waggoner y Jones para irlas comparando con declaraciones de los reformadores del siglo XVI y con declaraciones de Elena de White y con declaraciones de la Biblia, para que ustedes puedan comprender de qué trató el mensaje de los pastores Waggoner y Jones, que en su gran misericordia Dios envió a su pueblo durante 1888 y la década siguiente. Noten esto, ¿de qué se trató este mensaje? Voy a leer para ustedes un libro publicado 2 años después por el doctor Waggoner, uno de los pastores jóvenes de 1888. Voy a leer un libro titulado Cristo y su justicia. Entre las páginas 48 y 63, él declara lo siguiente. Escucha esto. Está hablando de la justificación por la fe y dice así: es cierto, miren esto, es cierto que Dios de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, pero no podría hacerlo y seguir siendo un Dios justo. Pero hace algo muchísimo mejor. ¿Qué es lo que hace Dios, según Waggoner? Dios quita la culpa, de tal suerte que quien había sido culpable no precisa ya ser absuelto. Es justificado y considerado como si nunca hubiese pecado. Sigo leyendo. El serle quitadas las vestiduras viles, hablando de Zacarías, capítulo número 3, versículo 1 y al 5, acerca de la justificación del sumo sacerdote Josué, allí en Zacarías 3, dice Waggoner lo siguiente: el serle quitadas las vestiduras viles significa hacer pasar la iniquidad de la persona. Y vemos así que cuando Cristo nos cubre con el manto de su propia justicia, noten, esto es Waggoner definiendo la justificación. Cuando Cristo nos cubre con el manto de su propia justicia, no provee un capote o una capa para el pecado, sino que quita el pecado. Y eso muestra que el perdón del pecado es más que una simple formalidad, más que simplemente entrar en los registros de los libros del cielo a efectos de cancelar el pecado. Miren esto, Waggoner está siendo claro: ser justificado, es decir, ser perdonado, ser provisto con las vestiduras de la justicia de Cristo, es mucho más que solamente ser anotado en los registros del cielo como perdonado. Implica más. ¿Qué implica? Seguimos leyendo. Realmente lo limpia de culpa, y si es libre de culpa, es justificado, hecho justo. Ciertamente ha experimentado un cambio radical, y así el perdón pleno y gratuito de los pecados contiene en sí mismo, mira, con atención, el perdón de los pecados contiene en sí mismo ese maravilloso y milagroso cambio conocido como el nuevo nacimiento. Es tener un corazón limpio, nuevo. ¿Qué tal? Miren esto. ¿En qué se diferencia esto? Y lo que voy a leer a continuación, ¿en qué se diferencia esto y lo que voy a leer a continuación de la manera en la cual Lutero, pionero de la Reforma Protestante, comprendía la justificación por la fe? ¿En qué se diferencia? Escuchen esto. Voy a leer otra declaración, esta vez de su compañero, el pastor Jones. Y espero que ustedes ya vayan captando cuál es la esencia de la manera en la cual Waggoner y Jones comprendieron la justificación. Escuchen esto. Miren esta declaración. Esta es de Waggoner. Dice así. Escuchen esto. Esto se encuentra en el periódico Review and Herald del 17 de enero de 1888.
99. Dice así, este es Jones. Justificación por la fe es justicia por la fe, ya que justificación es el ser declarado justo. Jones, escucha. Justificación por la fe, por tanto, es justificación que viene por la palabra divina. La palabra de Dios lleva en sí misma su cumplimiento. La palabra de Dios pronunciada por Jesucristo es poderosa para llamar a la existencia aquello que no existía antes de ser emitida. Mira esto, este es Jones. Jones dice que la justificación es ser pronunciado, declarado justo. Pero cuando Cristo pronuncia su declaración y le dice al pecador, eres justo, esa palabra lleva en sí misma el poder que la hace cumplir, lleva en sí misma el poder de su cumplimiento. Y lo que la palabra pronuncia crea allí algo que anteriormente no existía, antes de ser pronunciada. ¿Qué es lo que crea? Escucha. En la vida del hombre no hay justicia, pero Dios ha establecido a Cristo para declarar justicia a y sobre el pecador. Escucha. Cristo ha pronunciado la palabra solamente, y en la vacía oscuridad de la vida del hombre aparece la justicia para todo aquel que la reciba. La palabra de Dios recibida por la fe produce justicia en el hombre y en la vida de quien jamás la tuvo anteriormente, precisamente como en la creación del Génesis. ¿Estás escuchando eso? Es decir, cuando Dios, de acuerdo con Jones, declara justo al pecador, su palabra cumple aquello para lo cual ha sido pronunciada. Su palabra verdaderamente se cumple, y aquel a quien Dios declara justo verdaderamente llega a ser justo. Un cambio experimenta en su ser. Ahora es un justo delante de Dios, y es un justo que la palabra ha hecho justo. Verdaderamente es un justo que ahora puede hacer ¿qué cosa? Que ahora puede cumplir los mandamientos de Dios. Anteriormente no podía. Es decir, antes de ser justificado, antes de que Dios lo perdone, antes de que Dios lo declare justo y lo haga justo por medio de su palabra, antes el pecador no podía obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque su corazón era malo y era esclavo de sus pensamientos y sus pasiones. Pero cuando Dios lo justifica, lo cubre con la justicia de Cristo, y en el instante su corazón es transformado en un corazón obediente a la ley de Dios. Ahora mira esto. ¿En qué se diferencia este mensaje de Waggoner y Jones de Lutero, por ejemplo? Porque si Lutero enseñaba esto, entonces lo que Waggoner y Jones hicieron fue traer el Evangelio de la Reforma a la iglesia adventista. Pero ¿será que Waggoner y Jones enseñaban algo distinto a Lutero? ¿Una comprensión más avanzada de acuerdo a la luz del santuario celestial? Escucha a Lutero. Mira esto. Dame un segundo, porque lo voy a leer en inglés y lo voy a traducir directamente para que tú puedas conocer qué es lo que Lutero enseñaba acerca de la justificación. Escucha esto rapidito. Lo voy a leer aquí. Este es Lutero. Escucha a Lutero. Debido a que los santos son siempre conscientes de su pecado y buscan la justicia de Dios, de acuerdo con su misericordia, son siempre reconocidos como justos por Dios. Escucha. De esta manera, en sus propios ojos, y como un asunto de realidad, en inglés dice, as a matter of fact, en realidad, son injustos. Escucha.
son justos para Dios, pero en realidad ¿son qué? Son injustos. Escucha. Pero Dios los reconoce como justos sobre la base de su confesión del pecado. En realidad son pecadores, sin embargo son justos por medio del reconocimiento de un Dios misericordioso. Sin saberlo, son justos, pero sabiéndolo, son injustos. Son en realidad pecadores, pero justos en esperanza. Este es Lutero. Te voy a dar una ilustración del mismo Lutero, escrito por su pluma, para que veas cómo Lutero comprendía la justificación, para que te des cuenta la diferencia. Escucha esto. Este es Lutero. Dice Lutero: es como el caso de un hombre que está enfermo y confía en el doctor que le promete cierta recuperación en el intervalo en el que obedece las instrucciones de su doctor, absteniéndose de lo que el doctor le prohíbe en la esperanza de la recuperación prometida. Escucha. Ahora, pregunta Lutero, ¿este hombre está enfermo o está sano? Escucha Lutero, escúchalo. ¿Este hombre está enfermo o está sano? Este es Lutero. Y mira la respuesta de Lutero. La verdad es que este hombre está las dos cosas, tanto enfermo como saludable al mismo tiempo. Lutero se le conoce por decir simul justus et peccator, simultáneamente justo y al mismo tiempo pecador. Escucha Lutero, sigo con Lutero. Dice así: en realidad él está enfermo, pero está saludable sobre la base de la promesa del doctor. Escucha. En quien él ha confiado y es decir, en realidad está enfermo, pero está saludable sobre la base de la promesa del doctor, en quien el enfermo ha confiado, confiando en la promesa de una futura recuperación. Entonces, dice Lutero, en realidad, él ha sido ya comenzado a curarlo. Es decir, en realidad, él ya ha comenzado a ser sanado. Y dice así: de la misma manera, nuestro Cristo samaritano nos ha traído a nosotros como hombre enfermo al lugar, a la posada en la cual Él nos va a cuidar. Y dice, y ha comenzado a curarnos, habiendo prometido ciertamente la cura que lleva a la vida eterna. Ahora, ¿este hombre es perfectamente justo? No, pero es al mismo tiempo un pecador y un justo. Él es en realidad un pecador, pero un justo por medio del reconocimiento y la promesa de que Dios continuará liberándolo del pecado hasta que complete la cura en él. Así que es totalmente sano en esperanza, pero pecador en realidad. ¿Está escuchando? Entonces, de acuerdo a Lutero, el que es justificado es justo en esperanza, es justo a los ojos de Dios, pero en realidad sigue siendo ¿qué cosa? Un pecador enfermo. ¿Ves? Si sigue siendo un pecador enfermo, ¿qué es lo lógico? ¿Que siga qué? Que siga pecando, porque no ha sido curado. ¿Ven? Como no ha sido curado en realidad, sino que es solamente considerado justo delante de Dios, pero en realidad no ha sido sanado, no ha sido curado, entonces ¿qué es lo lógico? Que cometa pecado, que no le sea posible todavía guardar la ley de Dios. Pregunto, ¿Elena de White enseñó lo mismo que Lutero? Escucha ahora Elena de White.
Ya escuchamos a Jones, escuchamos a Waggoner, ahora vamos a escuchar a Elena White. Escucha esto. Vamos a ver. Mira esto. Del simple, ¿de dónde estoy leyendo? Estoy leyendo de Camino a Cristo, página 51. Escucha esto. Del simple relato de la Escritura acerca de cómo Jesús sanaba a los enfermos, Elena White también está comparando la justificación con la fe, por la fe, con la sanación. Así como Lutero compara a Cristo con un doctor. Bueno, ahora mira Elena White comparando la justificación con Cristo como sanador, como doctor. Escucha. Del simple relato de la Escritura acerca de cómo Jesús sanaba a los enfermos, podemos aprender algo con respecto al modo de ir a Cristo para que nos perdone nuestros pecados. Escuchen. Veamos ahora el caso del paralítico de Betesda. Este pobre enfermo estaba imposibilitado. No había usado sus miembros por 38 años. Con todo, el Salvador le dijo: levántate, alza tu camilla y anda. Ahora escucha esto. El paralítico podría haber dicho: Señor, si me sanares primero, obedeceré tu palabra. Pero no. Aceptó la palabra de Cristo, creyó que estaba sano e hizo el esfuerzo enseguida. Quiso andar y anduvo. Ahora mira esto. Tú también eres pecador. No puedes expiar tus pecados pasados. No puedes cambiar tu corazón y hacerte sano. Mas Dios promete hacer todo esto por ti mediante Cristo. Crees en esa promesa, confiesas tus pecados y te entregas a Dios. Quieres servirle. Tan ciertamente como haces esto, Dios cumplirá su palabra contigo. Si crees la promesa, si crees que estás perdonado y limpiado, Dios suple el hecho. Estás sano. Tal como Cristo dio poder al paralítico para andar cuando el hombre creyó que había sido sanado. Es así si lo crees. Ajá, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? De acuerdo con la comprensión de Elena de White de la manera en la que Dios perdona el pecado, cuando Dios perdona el pecado, verdaderamente sana al pecador. ¿Y en qué consiste esa sanidad? Le da un nuevo corazón. Escucha esto. Otro más. Discurso maestro de Jesucristo, página 97. Dice Elena de White: pero el perdón tiene un significado más abarcante del que muchos suponen. El perdón de Dios no es solamente un acto judicial. Escucha, es demasiado importante esto, increíble. Escucha, el perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación. No es solo el perdón por el pecado, es también una redención del pecado. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. Cuando Dios perdona, instantáneamente está ¿qué? Sanando el corazón para que pueda ¿qué? Para que pueda obedecer a Dios. Escuchen esto. Habiendo leído unas partecitas, nada más, de Waggoner, Jones y de Lutero, yo quiero decirles, para ir concluyendo este estudio, algo muy importante acerca de Lutero y de la diferencia entre Waggoner, Jones, Elena de White con Lutero, y también de manera resaltante con Calvino. Escucha esto. Lutero creía que el ser humano, por causa de la caída de Adán en pecado, Lutero creía que el ser humano había perdido su libre albedrío.
Y el libre albedrío, Lutero lo llamó el servum arbitrium. En vez de libre, lo llamó el albedrío esclavo. Esa doctrina de Lutero acerca del albedrío esclavo o del esclavo albedrío llevó a Lutero a formular y acordar la doctrina de la doble predestinación. Como el ser humano no puede elegir a Cristo, ni siquiera por la obra previa del Espíritu Santo en la conciencia, no puede, porque el libre albedrío es un esclavo albedrío. Como el ser humano no puede ni siquiera elegir a Cristo, ni siquiera por la obra del Espíritu Santo, Dios tiene que predestinar a los salvos y predestinar a los que se pierden. Así que de acuerdo con Lutero, escucha, de acuerdo con Lutero, Dios es el autor del pecado de los pecadores. Agárrala ahí, pues. No solamente es el autor de la elección de los fieles. De acuerdo con Lutero, Dios es el autor del pecado de los pecadores. ¡Wow! ¿Dónde podemos constatar eso? Escucha, te voy a dar la cita de un libro donde puedes conseguir esta declaración. Se encuentra en un libro conocido como Justitia Dei, justicia de Dios en latín. Justitia Dei. Lo escribe el teólogo historiador Alister McGrath en la página 230. Escucha, dice él: para Lutero es Dios el autor del pecado. Agárralo ahí, pues. Agárralo ahí. Ese es el principal problema del evangelio de los reformadores. Porque Calvino no se separó de esto. Es más, aunque no fue preponderante en la enseñanza de Calvino, como puede constatarse en la edición de 1559 de su libro Instituciones de la Religión Cristiana, aunque la predestinación no fue la pieza fundamental de la teología de Calvino, escucha, el mismo Alister McGrath dice lo siguiente acerca de Calvino. Escucha esto. El mismo Alister McGrath, en su libro Justicia de Dios, Justitia Dei, escucha lo que dice acerca de Calvino. Con la muerte de Calvino, página 257, dice así: con la muerte de Calvino, una nueva fase en el desarrollo de la teología reformada tomó lugar. ¿Cuál fue esa nueva fase? Que resultó en el énfasis cambiante, en el énfasis cambiante y que llevaba cada vez más allá de la justificación. El levantamiento del escolasticismo reformado llevó al reconocimiento de la predestinación como el dogma central de la Iglesia reformada. Agárralo ahí, pues. Página 257 del libro de Alister McGrath, Justitia Dei. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para la Iglesia reformada, lo que se va a convertir más adelante en el protestantismo de primera línea, el protestantismo popular, la teología dogmática protestante, Dios predestina para salvación a unos y para perdición a otros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios es finalmente el autor del pecado en los pecadores. ¿Y por qué entonces condena o lleva a juicio al pecador? Porque el pecador no puede decirle a Dios: Señor, ¿para qué me hiciste para perdición? No puede decirle, porque eso sería objetar la justicia de Dios, y la justicia de Dios es soberana, no puede objetarse, y Dios no tiene nada que responderle a un clamor semejante. ¿Por qué? Porque Dios no le debe nada a un clamor así. Dios no le debe nada a los pecadores que hipotéticamente puedan preguntar de esa manera. Dios no les debe nada, y como no les debe explicación, no les debe cuenta, no le da cuenta a nadie, Dios es soberano y actúa para la perdición de los pecadores y para la salvación de los escogidos.
Y esa es la doctrina fundamental de la Reforma Protestante. Y es tan terrible, pero tan terrible, que enseña que Dios murió solamente entonces en la cruz por los escogidos. No murió por todo el mundo, murió solamente por los que Él escogió. Ahora, ¿enseña eso la Biblia? ¿Enseña eso la Biblia? Mira, por ejemplo, esto. Mira, por ejemplo, lo que dice la palabra del Señor. Mira lo que dice aquí. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Solamente un versículo. Primera de Corintios, capítulo número 8. Versículo número 10 y al versículo número 12. Primera de Corintios, capítulo 8, desde el versículo 10 hasta el versículo número 12. Escucha esto. ¿Será que Cristo murió solamente por los que se van a salvar? ¿Cristo murió solamente por los escogidos? Escucha lo que dice 1 Corintios capítulo 8, versículo 10 al 12. Mira lo que dice. Porque si te ve alguno a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en el templo de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será incitada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Versículo 11. Escucha esto. Increíble versículo, escucha. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo, ¿qué cosa? ¿Es posible que se pierda una persona por la que Cristo haya muerto? Si no es posible, ese versículo no tiene nada de sentido. Este versículo está diciendo que es posible que se pierda un hermano débil por quien Cristo murió. Entonces, Cristo no murió solamente por los escogidos. Cristo murió por todos los hombres. ¿Dónde leemos eso? Romanos capítulo número 5. Vamos a leerlo. Romanos capítulo número 5. Romanos capítulo número 5. ¿Por quién murió Cristo? Escucha lo que dice aquí. Romanos capítulo número 5, versículo número 18. ¿Lo tenemos? Romanos capítulo 5, versículo 18. Mira lo que dice aquí. Romanos capítulo 5, versículo 18. Dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, pregunto, ¿es verdad que la condenación vino a todos los hombres por causa del pecado de Adán? Ahí lo dice, vino a todos los hombres. ¿Con excepción? ¿Vino solamente sobre los que se pierden o también sobre los que se van a salvar? ¿Vino sobre todos? Vino sobre todos. ¿Qué cosa vino sobre todos? La condenación. Bueno, de la misma manera, como sin excepción la condenación vino sobre todos los hombres, el texto dice que de la misma manera, y de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de ¿qué? La justificación de vida. El sacrificio de Cristo en la cruz hizo posible que el don del Espíritu Santo descendiera sobre la tierra, para que Cristo sea la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, para que Cristo pueda darle a cada hombre que nace la oportunidad de escoger servir a Cristo o servir a Satanás. Cristo lo hizo posible al morir por la raza humana. Es verdad que el libre albedrío había sido cautivo por el pecado, pero con la muerte de Cristo en la cruz, el libre albedrío puede serle devuelto al hombre por la influencia del Espíritu Santo, que prepara al hombre para aceptar a Cristo Jesús o para rechazarlo. Adivinen quién enseñó eso también. Waggoner y Jones. Oh sí, Waggoner y Jones enseñaron que la cruz de Cristo ha sido obrada para todos. Todos los seres humanos pueden salvarse si tan solo no se resisten a la influencia del Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios vino a la tierra gracias a la muerte de Cristo en la cruz. Oh sí. Por último, nos vamos con una declaración de Elena de White sobre la justicia, sobre la justificación. La encontramos en el libro
Palabras de vida del Gran Maestro. Oh, libro poderoso. Palabras de vida del Gran Maestro. Capítulo número 24. Escucha la declaración que hace Elena de White acerca de la justificación por la fe. Con esta declaración nos vamos. Y dice así: únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Amén. Solamente el manto que Jesús ha provisto. Cristo colocará este manto, esta ropa de su propia justicia sobre cada alma arrepentida y creyente. Amén. Gloria a Dios. Ahora escucha. Este manto, a ver, ¿qué página estoy leyendo? Por favor, estoy leyendo la página 253. Escucha. Este manto, tejido en el telar del cielo, no tiene un solo hilo de invención humana. Oh, ¿te das cuenta? Es todo de Cristo. Desde el principio hasta el fin es solo Cristo. Solo Cristo, su justicia, su poder. Escucha lo que significa esto. Cristo en su humanidad desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos a nosotros este carácter. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado. Si viene solamente de mí y no de la obra de Cristo en mí, está manchado por el pecado. Escucha. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado. Pero el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Se define el pecado como la transgresión de la ley, pero Cristo fue obediente a todo requerimiento de la ley. Él dijo de sí mismo: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora mira lo que dice aquí. Por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. ¿Te das cuenta lo que su manto de justicia puede hacer? Por su perfecta obediencia ha hecho posible, ¿qué cosa? Que yo, que usted y yo podamos, obedecer los mandamientos de Dios. Escucha. ¿Quieres obedecer los mandamientos de Dios? No puedes por ti mismo. Solo Cristo lo puede hacer por ti. Solo su justicia. Cuando la recibes por la fe Cristo te hace obediente. Solo cuando te justifica te hace obediente. Solo Cristo, solo su poder, solo su presencia en ti puede obrar los mandamientos de Dios. Escucha lo que dice. Mira esto. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. Ay, ¿estás escuchando eso? Uy, qué poder, escucha. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. La voluntad se fusiona con su voluntad. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a Él. Vivimos su vida. Qué cosa tan hermosa. Escucha más. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Ay, ay, ay. ¿Estás escuchando eso? Qué cosa tan hermosa, por favor. Y termina diciendo la cita. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él no ve el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. ¿Qué es lo que Dios ve cada vez que nos contempla a los que creemos en Cristo? ¿Ve la justicia de quién? La justicia perfecta de Cristo. Atención, pero esa justicia que Dios ve no es solamente la manera en la cual Cristo le oculta una vida de pecado al Padre. Es la manera en que Cristo transforma esa vida de pecado en su misma vida. ¿Te das cuenta la diferencia? ¡Ay, qué cosa! En otras palabras, la justicia de Cristo no es la manera de ocultarnos de la vista de un Dios
que de otra manera miraría nuestro pecado. La justicia de Cristo es la manera en la cual Cristo nos presenta delante del Padre, no solamente con justicia acreditada a nuestra cuenta, sino con su justicia, que ha llegado a ser tan, pero tan nuestra, porque Cristo está en nosotros, Él está en nosotros, que obra en nosotros su ley. Es la manera, la justicia de Cristo es la manera en que Cristo nos presenta verdaderamente justos delante de su Padre. Y cada vez que el Señor nos contempla, ¿qué es lo que va a ver? Va a ver la justicia de Cristo. ¿Desde cuándo? Desde la conversión hasta su venida. Siempre ve la justicia de Cristo. En el juicio que ve, la justicia de Cristo. Pero esa justicia verdaderamente nos ha transformado en obedientes a los mandamientos de Dios. Así que, hermanos míos, este es el precioso mensaje que preparará al pueblo de Dios para ser trasladado vivo al reino de los cielos. ¿Saben por qué? Y mañana vamos a continuar con este tema. Escuchen por qué. Y con esto nos vamos. Porque solamente el mensaje de la justicia de Cristo, tal como fue comprendido por Waggoner, Jones, Elena de White, solamente el mensaje de la justicia de Cristo puede hacer que el hombre, por la gracia, por el poder, por la fuerza, por la vida de Cristo en su interior, pueda guardar la ley de Dios, abandonando el pecado y así prepararse para ser trasladado limpio al reino de los cielos. Solo este mensaje hace posible que el pueblo de Dios en la tierra pueda separarse del dominio del pecado, pueda vencer el pecado y estar limpios para ser trasladados en la segunda venida de Cristo. Es la importancia de este mensaje. Por eso Elena de White lo consideró como el comienzo del derramamiento del Espíritu Santo que ha de alumbrar la tierra con toda su gloria.